Buenas tardes, como muchos saben, mi nombre es Abdías Arias, soy médico cirujano y traumatólogo del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra y actualmente estoy eh, haciendo un doctorado en ciencias educativas. Trabajo en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño como traumatólogo, como adjunto, y en el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra como profesor de anatomía. También en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda como profesor de morfofisiología 2 y 3. Me alterno. Bueno, sean bienvenidos entonces a este curso para entrar a las pasantías clínicas. Es algo que yo llamo Jumanji 2, porque Jumanji 1 es todas las preclínicas. Entonces Jumanji nivel 2 es lo que van a comenzar ahorita. Esto es de verdad que es un curso en el que hasta ahora yo no he visto que alguien lo haga. De hecho, bueno, cuando yo empecé en las clínicas, ni idea de todo lo que vamos a decir, todo lo que vi, nada más la primera semana fue demasiado brusco el cambio. Es demasiado brusco el cambio y bueno, unos estudiantes en el 2017, cuando yo me estaba graduando de traumatólogo, me pidieron que concha le diera un curso y yo no tenía ni idea de cómo diseñarlo, de qué más o menos pudiera dar. Y bueno, lo fui construyendo a medida que fueron pasando las semanas, lo fui dando todos los sábados. Y bueno, aquí está, vamos a decir, construido y le he ido agregando unas que otras cosas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, con lo que es la parte de cardiovascular. La parte de cardiovascular, sobre todo lo que es ciclo cardíaco, los soplos y electrocardiograma. Y después vamos a ver la parte de pediatría. Pediatría vamos a ver más que todo cómo se sacan las dosis pediátricas. Bueno, esta clase de ciclo cardíaco de verdad que fue la primera clase que yo llegué a dar en la universidad, vamos a decir como seminario. Como seminario que yo me lo auto asigné. Cuando eso nos daban todas las clases en Morfo 1, 2 y 3 en coro. Y yo le pedí al profesor que yo quería dar esta clase, que yo la había entendido en el libro y me gustaba y quería darla. Y bueno, mandé a hacer una lámina de acetato con un gráfico que vamos a ver después. Y con esa lámina de acetato en un retroproyector di la primera vez que di clase, y ahí me di cuenta que un día yo iba a ser profesor y me iba a gustar esto. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces acerca del ciclo cardíaco. Si no me equivoco, todos aquí han pasado por morfofisiología 2 y saben lo que es el ciclo cardíaco, sus fases y todo. Así que yo lo voy a dar sin detenerme mucho, ya que sé que ustedes tienen la idea, ¿verdad? Sabemos que el ciclo cardíaco, por favor, apaguen los micrófonos. No tengo ningún problema, para los que me están conociendo el día de hoy, no tengo ningún problema en que me interrumpan en algún momento. Pueden hacerlo, pueden interrumpirme y decirme, profesor, no entendí esto, no entendí aquello, porque para eso estoy yo aquí. El hecho de que ustedes más bien que hagan eso, más bien me ayuda a saber qué dudas tienen y poderlas resolver, y en otras ocasiones saber que pueden presentar ese tipo de dudas. Entonces, bueno, el ciclo cardíaco son todos los eventos que ocurren entre un latido y otro, ¿verdad? Cómo pasa el corazón desde lo que es las aurículas,
pasando a los ventrículos y luego pasando a la arteria. Estos eventos del ciclo cardíaco ocurren simultáneamente en el hemicardio derecho, ¿verdad? Y en el hemicardio izquierdo. Dividimos, ¿verdad?, el ciclo cardíaco en dos fases, que son las que se llaman lo que es la diástole y la sístole. Normalmente tenemos entendido, ¿verdad?, que la diástole implica lo que es la relajación del corazón y la sístole, que es la contracción. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, porque, por ejemplo, en lo que es eyección lenta, ya el ventrículo se está relajando, y en sístole auricular el ventrículo está relajado, pero la aurícula está contraída. Es decir, que lo podemos confundir, que sístole auricular pertenezca a sístole, no es así. ¿Qué divide la diástole de la sístole? Son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, ellos vienen dados por el cierre de las válvulas. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular, empieza la sístole. Y cuando se cierra la válvula sinusal, se comienza la diástole. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo malo es que el ciclo cardíaco, como es un ciclo, comienza y termina, comienza y termina, termina y comienza, y, o sea, tú no sabes dónde comenzar a explicar. Pero bueno, yo normalmente comienzo aquí en lo que es la relajación isovolumétrica. Recordemos que aquí, relajación isovolumétrica, estamos en diástole. En relajación isovolumétrica, el corazón, el ventrículo, se acaba de contraer. Él está empezando a relajarse, ¿verdad? Cuando se empieza a relajar esta válvula, la válvula sinusal, se cierra. La válvula sigmoidea se cierra, y entonces el ventrículo se sigue relajando. Es en este periodo que estamos aquí. Si vemos este gráfico representa el color verde, la línea verde representa la presión ventricular, la presión en la arteria, la línea roja es la presión ventricular y la línea amarilla es la presión auricular, que son las tres cavidades que vamos a manejar en el ciclo cardíaco: aurícula, ventrículo y arteria. Además, tenemos aquí en línea blanca lo que es el volumen del ventrículo. Ok, entonces en este momento que llamamos relajación isovolumétrica, el ventrículo se está relajando y la sangre está aquí en la aurícula, que se ha ido llenando de lo que viene, la sangre que viene de la cava superior y la cava inferior. La válvula auriculoventricular también está cerrada. Se llama relajación isovolumétrica porque el ventrículo se está relajando, manteniendo el mismo volumen, durante este periodo del ventrículo. Luego, ¿cómo se maneja de qué depende el cierre y la apertura de las válvulas? Bueno, del juego de las presiones dentro de estas cavidades. La sangre va a ir siempre de donde hay mayor presión a menor presión. El ejemplo que siempre coloco es el de la discoteca. Voy a querer ir a una discoteca, voy a querer ir a una que está vacía, ¿verdad? A una que haya menos gente, y sobre todo con el coronavirus, entonces voy a tender a ir allá, y la sangre entonces es así igualito. Aquí en este momento, en el ventrículo, hay más presión que en la aurícula. Entonces la sangre se queda aquí, no forza entrar al ventrículo pasando a través de la válvula auriculoventricular, porque la presión está por encima de la aurícula. ¿Dónde verifico eso? Aquí. Fíjense, o sea, la línea verde esta que ven aquí es la línea del periodo que voy pasando.
Entonces estamos en este periodo, fíjense cómo la presión del ventrículo, que es la roja, está por encima de la amarilla, que es la auricular. Pero ¿qué sucede? La presión está bajando, la presión dentro del ventrículo. ¿Por qué está bajando? Porque el ventrículo se está relajando. Cuando el ventrículo se relaja tanto que su presión cae por debajo de la aurícula, entonces ahí sí la aurícula, la sangre que está en la aurícula, va a forzar pasarse al ventrículo porque allí hay menor presión, porque es una discoteca que está vacía. Entonces se abre la válvula auriculoventricular y la sangre cae al ventrículo. Este periodo se llama llenado ventricular rápido. Entonces, en el periodo de llenado ventricular rápido, cae aproximadamente un 80% de la sangre que va a haber en su totalidad en el ventrículo. Un 80% de la sangre que va a haber en su totalidad en el ventrículo. Entonces, allí la presión ventricular se mantiene por debajo de la aurícula y entonces la sangre sigue cayendo de las venas directamente al ventrículo, que ya ese sería el periodo que se llama diástasis, pero que normalmente no lo toco. Luego, ¿verdad? Mientras la sangre que está en la aurícula, mientras la sangre está en la aurícula, y la aurícula se fue como dilatando, eso estimuló el nodo sinusal, que es como comienza el sistema de conducción del corazón. Eso estimula al nodo sinusal a decir, hey, se está llenando la aurícula de sangre, eso quiere decir que va a caer sangre al ventrículo y por lo tanto vamos a tener que bombearlo. Entonces se activa el nodo sinusal y envía fibras internodales, envía el impulso nervioso a través de fibras internodales para llegar al nodo auriculoventricular. Y entonces se activa y es por eso que va a ocurrir la onda P, que significa sístole auricular. Entonces, en este momento ocurrió la onda P, pasó el impulso nervioso desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, se contrayeron las aurículas y entonces estamos en el periodo de sístole auricular. Fíjense que estamos en el periodo de sístole auricular, pero estamos en diástole, a pesar de que este simulador mantiene que esto es sístole, pero si ustedes buscan en el Gayton, estamos en diástole. Y además porque semiológicamente para nosotros los médicos marcamos que la sístole comienza con el cierre de la válvula auriculoventricular, que es el momento del primer ruido. Entonces cae la sangre, termina de caer el último chorrito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aproximadamente cayó un 80% de sangre en el llenado ventricular rápido y entonces cae un 20% más con la sístole auricular? Se contraen las aurículas y caen un chorrito más. Y entonces, bueno, ya se llenó el ventrículo. En este momento, mientras ocurrió la sístole auricular, estaba el impulso nervioso aquí en el nodo auriculoventricular, esperando que la aurícula se contrajera para terminar de echar el último chorrito. Entonces, ese periodo de espera aquí en el nodo auriculoventricular es esta línea del electrocardiograma entre la onda P y el QRS. Luego, el impulso nervioso sale aún con una velocidad mucho más rápida de la que pasó a través de la aurícula y va a pasar a través del ventrículo. Pasa a través del tabique interventricular, a través de lo que se llama el haz de His. Se divide, este haz de His se divide en rama derecha y rama izquierda del haz de His y terminan las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje inervan el músculo cardíaco y hacen que entonces el ventrículo se empiece a contraer. ¿Por qué especifiqué que la velocidad del impulso nervioso ventricular es más rápido que la aurícula? Porque el ventrículo se tiene que contraer todo al mismo tiempo. No se puede contraer, bueno, primero aquí, si el impulso nervioso va flojo, primero se contrae aquí el ventrículo, el tabique interventricular, luego se contrae la punta, luego se contrae aquí las paredes laterales. No,
Si el ventrículo no se contrae completo, no aumenta la presión dentro del ventrículo. Y si no aumenta la presión dentro del ventrículo, la sangre no va a querer irse a la arteria, porque en la arteria la presión es alta. Entonces, si el ventrículo no hace que la presión aumente por encima de la arteria, la sangre no va a salir. Y es lo que ocurre en un infarto. En un infarto, si una de las paredes del ventrículo se daña, no se contrae, entonces el ventrículo se ahoga, cae en falla cardíaca el paciente y entonces es por ello que no puede bombear la sangre hacia la arteria. Entonces, el impulso nervioso sale del nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His hasta llegar a la fibra de Purkinje y se empieza a contraer. Cuando se empieza a contraer el ventrículo, ¿ve?, la presión ventricular aumenta. Al aumentar, ¿qué va a pasar? La presión ventricular va a estar por encima de la aurícula. Y a lo que sucede eso, entonces la sangre va a querer irse a la aurícula. Para ello, esa es una de las funciones de la válvula auriculoventricular. Evitar que la sangre se devuelva a la aurícula. Si esta válvula está enferma, la sangre se va a devolver a la aurícula y entonces no la voy a bombear a la arteria porque la sangre va a preferir irse para la aurícula, que hay menos presión que para la arteria. Entonces, mantengo esta cerrada para que cuando por fin logre subir la presión por encima de la arteria, salga para allá, para la arteria. Como se fijarán, yo redundo mucho y en esta clase creo que es de todas mis clases la que más redundo, y es porque me gusta que les quede claro, a pesar de que estoy lesionando el español, pero me gusta que les quede claro la clase. Entonces, cuando se cierra la válvula auriculoventricular, entonces nosotros escuchamos el primer ruido. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. El loop es el primer ruido. Dup es el segundo ruido. Entonces nosotros, loop, dup, loop, dup. Entonces aquí ocurrió loop. Se cerró la válvula auriculoventricular. ¿Cómo estaba esta válvula? Sigue cerrada. Pasa que ahí está abiertica porque no logré captar bien en el simulador. Las dos válvulas están cerradas. El ventrículo se está contrayendo. Entonces a este periodo se le llama contracción isovolumétrica. Iso de igual volumen, porque durante todo este periodo las dos válvulas van a estar cerradas y entonces se va a mantener el mismo volumen. Si ven aquí, el volumen en la contracción isovolumétrica, el volumen ventricular se mantiene igual. Aquí vemos con la línea roja cómo la presión del ventrículo va subiendo y ella necesita estar por encima de la arteria. Cuando la presión aumenta por encima de la arteria, entonces se abre la válvula sigmoidea porque la misma sangre la abre y entonces pasa la sangre del ventrículo a la arteria porque la presión en el ventrículo está por encima de la arteria. Al ocurrir esto, entonces comienza el periodo que se llama eyección rápida. En eyección rápida va a salir aproximadamente un 70% de la sangre que va a salir en total en este latido. En eyección rápida sale aproximadamente un 70% de la sangre. Sale, ¿verdad? Independientemente sale a las arterias pulmonares desde el ventrículo derecho o a la aorta desde el ventrículo izquierdo. Pero bueno, aquí estamos manejando ahorita ventrículo derecho. Estamos jugando con el ventrículo derecho. Entonces, sale la sangre a la arteria. En eyección rápida que el ventrículo se está contrayendo. Llega un momento cuando el ventrículo ya se contrae hasta el final, pues. Y entonces se empieza a relajar. Pero cuando se empieza a relajar, igual, al empezarse a relajar, la presión del ventrículo, que es la línea roja, empieza a disminuir. Pero
aquí no está así, pero ella se mantiene por encima de la arteria todavía. Como la presión del ventrículo se mantiene por encima de la arteria, sigue saliendo sangre, pero con el ventrículo relajándose. Y por lo tanto a este periodo se le llama eyección lenta, porque la sangre sigue saliendo, pero con una velocidad más lenta, porque ya el ventrículo no se está contrayendo, aunque sí sale, porque la presión del ventrículo se mantiene por encima de la arteria. En este periodo termina de pasar un 30% de la sangre que va a salir. Cuando el ventrículo se relaja tanto que su presión baja por debajo de la presión de la arteria, entonces la sangre se devuelve. La sangre se devuelve, llena estos saquitos que ven aquí de las válvulas sigmoideas, llena los saquitos y se cierra la válvula sigmoidea. Esto ocurre tanto en la arteria pulmonar como en la aorta. Se devuelve la sangre y cierra la válvula la válvula sigmoidea, y entonces es cuando nosotros escuchamos el segundo ruido cardíaco. DUP. Si ven aquí, al final del periodo de eyección lenta escuchamos el segundo ruido cardíaco. Y aquí el primer ruido cardíaco lo escuchamos al principio de contracción isovolumétrica. Entonces, los dos ruidos cardíacos nos los va a dar el cierre de las válvulas. Entonces, ¿qué sucede? Se cierra la válvula auriculoventricular, ¿verdad? Y al cerrarse, me perdió el mouse, al cerrarse, ¿qué va a suceder? El ventrículo va a seguirse relajando. Y va a descender su presión. Pero la presión la válvula sigmoidea se cerró. ¿Y cómo está la aurículo-ventricular? Está cerrada. ¿Por qué? Porque la presión de la aurícula está por debajo de la del ventrículo. Entonces, al mantenerse las dos cerradas, es el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué les recuerda esto? Que es cuando comenzamos. Relajación isovolumétrica es cuando la presión del ventrículo está cayendo, la válvula sigmoidea está cerrada porque ya la presión del ventrículo está por debajo de la arteria, y la válvula auriculoventricular está cerrada porque la presión del ventrículo está por encima de la aurícula. Entonces, llega un momento cuando el ventrículo se relaja tanto, ¿verdad? El ventrículo se relaja tanto que la presión cae por debajo de la aurícula, y en ese momento se vuelve a abrir la válvula auriculoventricular, ocurre el llenado ventricular rápido, y entonces empezamos un nuevo ciclo cardíaco. Ahora vamos a escuchar aquí, vamos a ver un videito con ruidos cardíacos, como se ven las cámaras del corazón a medida que van pasando los ruidos cardíacos. Ven cómo ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ven cómo cuando se cierran las válvulas es que ocurre el ruido. Perdón. Ventrículo izquierdo. Aquí quiero destacar, ven, el grosor del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo maneja presión. Entonces fíjense cómo aquí la sangre que estaba en la aurícula izquierda pasa a través de la abertura de la válvula auriculoventricular, pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale por la aorta. Aquí está la apertura y cierre de las dos válvulas. Estas son las dos válvulas auriculoventriculares, la
las válvulas se llaman tricuspidia y mitral. Y aquí arriba, que sería el tronco pulmonar, que serían las dos sigmoideas, tronco pulmonar y la aorta. Ustedes buscan el Gayton y les va a aparecer este dibujito, que a veces a algunos les cuesta un poquito entenderlo, pero es el mismo dibujito que vimos que teníamos a la derecha en el gráfico. El mismo gráfico, esta línea punteada es la presión ventricular, perdón, es la presión de la aorta, en la presión en la arteria, la presión en el ventrículo, la roja, y la punteada de abajo, la presión auricular. Aquí vemos el volumen ventricular, aquí vemos el electrocardiograma y los ruidos cardíacos, cómo ocurren. El primero en el cierre de la válvula auriculoventricular y el segundo en el cierre de la válvula sigmoideas. Esta es una compañera que me recordaba, me envió, es un anestesiólogo, y me envió esta foto diciéndome que estaba repasando ciclo cardíaco en su tabla y me recordó porque se acordó cuando yo di esa clase en Morfo 2. Vamos con las valvulopatías. Habíamos dicho que las funciones de las válvulas. Las dos funciones principales de las válvulas es permitir el paso de la sangre de manera anterógrada. Cuando hablamos anterógrada, hablamos de ir hacia adelante. Normalmente el trayecto de la sangre es llegar a las aurículas, de la aurícula pasar a los ventrículos y del ventrículo a las arterias otra vez. Esto es un flujo anterógrado, hacia adelante. Un flujo retrógrado sería de la arteria al ventrículo y del ventrículo a la aurícula. Entonces, las dos funciones de las válvulas van a ser abrirse para permitir un flujo anterógrado, que está abierta, o cerrarse, esa es la otra función, cerrarse para evitar que haya un flujo retrógrado. Es decir, aquí está pasando la sangre del ventrículo a la arteria y la válvula cerrada está impidiendo que la sangre se devuelva. Por ende, las enfermedades van a tener que ver con estas dos funciones. Tenemos la estenosis. La estenosis es que la válvula esté estrecha. Estenosis, la palabra griega que significa angosto o estrecho. Entonces, cuando hay estenosis de la válvula, fíjense que no hay una abertura como esta. Entonces, cuando la válvula está estenosada, no permite un flujo anterógrado o lo permite limitado. Permite un flujo anterógrado limitado. Regurgitación o insuficiencia, más que todo lo llamamos insuficiencia, es que la sangre se devuelva, haga un flujo retrógrado, se devuelva del ventrículo a la aurícula. Cuando aquí debería haberse cerrado la válvula auriculoventricular porque hay contracción ventricular para que la sangre salga a la arteria, esta se devuelve también hacia la aurícula. Esto hace que entonces el 100% de la sangre que se iba a eyectar no se eyecta porque parte se devolvió a la aurícula. Aquí, como ven, está enferma porque se debió haber cerrado, pero quedó semiabierta. Entonces, cuando nosotros decimos que el paciente tiene un soplo, ¿verdad? Tiene un soplo, quiere decir que una de las válvulas se dañó.
sea que tuvo una estenosis no permitiendo el flujo anterógrado o tiene una insuficiencia permitiendo el flujo retrógrado. Ahora, fíjense, nosotros escuchamos un soplo cuando auscultamos al paciente, pero entonces debemos saber si es una insuficiencia o es una estenosis. Y además debemos saber cuál válvula es. ¿Cuántas válvulas tenemos? Tenemos 4 válvulas. Entonces tenemos que saber cuál de las 4 válvulas es y cuál de estas dos enfermedades es, porque las dos suenan prácticamente igual. Pero eso va a tener que ver con la posición del soplo en el ciclo cardíaco, dependiendo de la posición de donde escuchamos el soplo en el ciclo cardíaco. ¿Cómo sabemos si no tenemos rayos X, verdad? Nosotros no tenemos rayos X en los ojos. ¿Cómo sabemos en qué momento se está escuchando el soplo, si el ventrículo está en sístole o está en diástole? Bueno, de eso se trata la clase de hoy, que sí lo vamos a poder saber. Lo que primero tenemos que saber también es por qué se produce el soplo. ¿Qué suena? ¿Por qué suena la sangre? Bueno, normalmente la sangre lleva un flujo laminar. Eso lo vieron en Morfo 2. Un flujo laminar significa que los eritrocitos están ordenaditos, van uno arriba del otro, uno detrás del otro. Cuando de repente se produce un flujo turbulento, que ellos van vueltos locos todos rodando, entonces se escucha un soplo. El ejemplo típico es cuando tú tomas presión arterial. Tú colocas ahorita el estetoscopio en la arteria braquial y se escucha algo. No se escucha nada, porque el flujo es laminar. Pero cuando tomas presión arterial, que aprietas la arteria braquial con el manguito del esfingomanómetro, se va a apretar, ¿verdad? Y después tú lo empiezas a soltar. Cuando la sangre logra pasar, pasan todos los eritrocitos, todos uno detrás del otro, todos vueltos locos, y entonces por eso tú escuchas algo como soplos, que en verdad son soplos, y es algo que se llama ruidos de Korokov. Escucha los ruidos de Korokov, que son soplos. ¿Soplos por qué? Porque hubo un flujo turbulento. ¿Por qué hubo un flujo turbulento de la sangre en ese momento? Porque tú la ocluiste. A ocluirla ocurre el flujo turbulento, pero después el flujo turbulento pasa. ¿Por qué? Porque se calman los eritrocitos y comienzan de nuevo a pasar en flujo laminar. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Por eso es que cuando hay una interrupción de la apertura de la válvula, entonces yo voy a escuchar el soplo. Entonces, lo primero que yo debo hacer son 3 pasos. Son 3 pasos, muchachos. Son 3 bolitas que voy a ir colocando aquí a la izquierda. Lo primero que yo tengo que hacer es saber en qué momento del ciclo cardíaco está ocurriendo. Si en sístole o en diástole. ¿Cómo voy a saber eso, profe, si yo no tengo rayos X en los ojos? Bueno, porque ya yo te dije que el primer ruido cardíaco, yo voy a saber que estoy en sístole cuando comienza el primer ruido cardíaco. Y yo voy a saber que estoy en diástole cuando comienza el segundo ruido cardíaco. Es decir, que entre el primero y segundo ruido cardíaco es sístole. Y entre el segundo y el siguiente primer ruido cardíaco es diástole. Quiere decir que si yo escucho el soplo después del segundo ruido, el soplo es diastólico. Y si yo escucho el soplo después del segundo ruido, y si yo escucho el soplo después del primer ruido, estoy en diástole, estoy en sístole, y eso quiere decir que el soplo es sistólico. Bien. Primer paso. Identificar el soplo dónde está. Si está en sístole después del primer ruido o está en diástole después del segundo ruido. Ahora, eso es otra cosa.
Ya bueno, aquí la mayoría también ha visto semiología y es por esto que el cardiólogo siempre te va a decir que no puedes estar ocultando el corazón de un paciente sin estar tomando pulso, porque tú eres incapaz, según el cardiólogo, tú eres incapaz de saber cuál es el primer ruido cardíaco. Bueno, tú dices, bueno, porque suena loop, 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 loop. Loop es el primero. El que suena así, loop, es el primer ruido cardíaco. Él te va a decir que no, que tú eres un mortal como para saber eso. Por eso es que entonces tú tienes que tomar pulso, porque el primer ruido es sincrónico con el pulso. Entonces cuando tú estás ocultando, tomas pulso, porque cuando el ruido que suene sincrónico con el pulso que estás tomando en la arteria radial, entonces eso es el primer ruido cardíaco. Ese fue el primer paso. Ok. Ahora viene el segundo. Vamos a repasar ciclo cardíaco. Ya se tienen que haber dado cuenta que entonces para yo poder identificar los soplos tengo que saber ciclo cardíaco bien. Entonces, estoy en relajación isovolumétrica, ¿verdad? Habíamos dicho que en relajación isovolumétrica teníamos el ventrículo que se va relajando, ¿verdad? Con las dos válvulas cerradas, ¿verdad? Viene y se abre, aquí está, se abre cuando el ventrículo se relaja tanto que su presión baja por debajo de la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular y la sangre cae de la aurícula al ventrículo, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta allí? Luego, cuando se activa el nodo sinusal, pasa a través de las fibras internodales y ocurre la contracción de las aurículas y termina de echar el otro chorrito de sangre. Teníamos que en el llenado ventricular pasa un 75% y con la sístole auricular pasa un 25% más. Luego, ¿qué va a pasar ahora? Traten de pensar. Estaba aquí el impulso nervioso en el nodo auriculoventricular y entonces el impulso nervioso ahora va a pasar por el haz de His y las fibras de Purkinje y se va a empezar a contraer el ventrículo. Cuando el ventrículo medio se contrae, empieza a subir su presión por encima de la aurícula y entonces se cierra la válvula auriculoventricular, que en este caso que estamos del lado del corazón izquierdo, estamos hablando de la válvula mitral. ¿Por qué se llama mitral? Porque sus valvas, estos son valvas, tienen forma de mitra. ¿Qué es una mitra? Mitra es lo que usan los sacerdotes en los papas en la cabeza. Es como un sombrero así alto, como una pirámide. Eso se llama mitra. Entonces por eso esta válvula se llama mitral, porque tiene dos valvas que parecen una mitra. Entonces se cierra la válvula auriculoventricular. Ocurre el primer ruido, aquí está, ocurre el primer ruido, yo estaba tomando pulso, siento que pasa el pulso, ¿verdad? Y entonces sale, se cierra la válvula auriculoventricular, escucho el primer ruido, y entonces caemos en el periodo de contracción isovolumétrica. Entonces en el periodo de contracción isovolumétrica se cerró la válvula y escucho el primer ruido. Pero ¿qué sucede? Supongamos que esta válvula está enferma. Tiene una insuficiencia. ¿Qué decíamos cuando hay una insuficiencia? La insuficiencia es que la válvula permite el paso de sangre retrógrada. Es decir, que en este periodo, cuando el ventrículo se empieza a contraer, que estamos en contracción isovolumétrica, la sangre, ¿verdad? Les dije en el normal, en fisiología, que la sangre se va a querer devolver a la aurícula porque allá hay menos presión, ¿verdad? Y entonces, pero se lo impide la válvula auriculoventricular. Pero si ella está enferma, no lo impide y entonces la sangre cae en la aurícula. La sangre, parte de la sangre se devuelve a la aurícula.
¿Qué sucede? Que el soplo entonces va a comenzar, con el primer ruido cardíaco. Fíjense. Así que quitamos. Se cerró la válvula. Perdón, estamos aquí en este momento. Se empieza a contraer el ventrículo y eso produce que aumente la presión dentro del ventrículo. Al aumentar la presión dentro del ventrículo, la sangre se quiere devolver a la aurícula y eso produce el cierre de la válvula, produciendo el primer ruido. Pero en ese momento, como la válvula está insuficiente, permite de todas maneras que pase sangre del ventrículo a la aurícula. Y entonces, por eso es que yo digo que la válvula está insuficiente, porque permite el paso de sangre retrógrada. Pero entonces, fíjense que el soplo yo lo voy a escuchar enseguida que empezó el primer ruido. O sea, enseguida que empezó la sístole, que la sístole comienza con el cierre de la válvula auriculoventricular que es producido, que produce el primer ruido. Entonces, se cierra la válvula auriculoventricular, se produce el primer ruido y yo enseguida voy a escuchar el soplo, porque la sangre se va a devolver. O sea, el hecho de que la sangre se devuelva es lo que hace que yo escuche el soplo. Y por eso este soplo yo lo voy a llamar que, como le dije, el primer paso fue identificar si el soplo es en la sístole o en la diástole. Este soplo es en la sístole porque se acaba de cerrar la primera válvula. Se acaba de cerrar la válvula auriculoventricular. Acaba de ocurrir el primer ruido. Al ocurrir el primer ruido, estamos en sístole. Entonces ya yo sé que este es un soplo sistólico. Ahora, ¿por qué digo que es holo? Porque holo significa todo. Es decir, durante todo la sístole se va a escuchar este soplo, porque durante toda la sístole esta válvula va a estar cerrada. Y mientras ella esté cerrada, pero como está enferma, entonces va a permitir el paso retrógrado de la sangre del ventrículo a la aurícula y entonces voy a escuchar el soplo. Y entonces yo lo identifico con insuficiencia. Vuelvo y le repito. Aquí nada más que voy a saber que este es un soplo holosistólico, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber que entonces esto es una insuficiencia? Porque claro, aquí yo estoy viendo el corazoncito pero si yo lo que estoy es escuchando el corazón con un estetoscopio, ¿cómo voy a saber si es una insuficiencia o una estenosis? Ya les voy a decir cómo lo van a saber. Lo que quiero es que tengan grabado cómo supe, escuchando nada más, que es sistólico porque es después del primer ruido y que es holo porque empezó el soplo enseguida después del primer ruido, porque empezó enseguida. Sistólico porque empezó después del primer ruido. Holo porque empezó enseguida después del primer ruido. Bueno, entonces supongamos, ¿verdad? Otro paciente. Supongamos que seguimos en el ciclo cardíaco, ¿verdad? Estamos en contracción isovolumétrica. La presión del ventrículo sigue subiendo para superar a la de la arteria. Cuando por fin llega a superar la de la arteria, ¿qué sucede? Se abre la válvula sigmoidea. Se abre la válvula sigmoidea, ¿verdad? Y va a salir la sangre del ventrículo a la arteria. Del ventrículo a la arteria porque superó a la presión arterial, a la presión que está en la arteria, y entonces pasa la sangre del ventrículo a la arteria. Entonces, fíjense, si devolvemos un poquito el ciclo cardíaco, se cerró la válvula, ¿verdad? Se cierra la válvula, comienza el periodo de contracción subvolumétrica, aumenta la presión en el ventrículo y caigo en eyección rápida cuando por fin la
la presión del ventrículo aumenta por encima de la de la arteria. Entonces sale la sangre. Pero resulta que esta válvula yo la tengo enferma. Yo la tengo enferma con estenosis. Al tenerla enferma con estenosis, entonces, ¿qué va a suceder? Va a estar estrecha. No me va a permitir una salida efectiva de la sangre del ventrículo a la arteria. Entonces voy a tener allí la enfermedad en que la sangre no va a salir fluida del ventrículo a la arteria. Y entonces por eso llamo que eso es una estenosis. Porque hay una estrechez en la válvula aórtica y no me permite la salida. Entonces, ¿cómo yo voy a escuchar este soplo? Imagínense, están ocultando al paciente. Escucharon el primer ruido. Y al ratico escucharon el soplo. Fíjense la diferencia con el primer soplo. El primer soplo ocurrió enseguida después que sonó el primer ruido. Pero este soplo está ocurriendo que se cierra la válvula auriculoventricular, escucho el primer ruido y después que pase todo el periodo de contracción isovolumétrica es cuando escucho el soplo. Es decir, que lo escucho un ratico después. Fíjense, aquí está el primer ruido y el soplo lo estoy escuchando aquí. Entonces, cuando es así, el soplo se le dice mesosistólico. Sigue siendo un soplo sistólico porque es después del primer ruido. Todo lo que ocurra entre el primer ruido y el segundo ruido que no ha ocurrido va a ser sistólico. Se llama meso porque meso en griego es medio. Es decir, no está desde el principio holo como el anterior, sino que es meso. Entonces un ratico después. Y por eso es mesosistólico. Vuelvo y le repito, ustedes se tienen que imaginar, son médicos, están ocultando al paciente, cierran los ojos, escuchan el primer ruido y al ratico escuchan el soplo, no lo escuchan enseguida. Entonces, si lo escucharon después del primer ruido, ahí ustedes concluyen que el soplo es sistólico. Primer paso. Segundo paso, escucharon que es un ratico después. Entonces, mesosistólico. ¿Cómo concluyo que es estenosis? Se lo voy a decir después. Pero estoy diciendo que está ocurriendo esto aquí. Vuelvo y le repito. Les hablo de cómo ocurre fisiológicamente porque es lo que conocen y después entonces les hablo del soplo. Después les voy a hablar de esta patología como tal para que entiendan facilito cómo van a saber qué es estenosis, cuál es estenosis y cuál es insuficiencia. Entonces, seguimos con los soplos. Estábamos en eyección rápida, ¿verdad? Después viene eyección lenta, que es cuando el ventrículo se empieza a relajar, pero la sangre del ventrículo se mantiene por encima de la arteria y entonces sigue saliendo sangre, ¿verdad? Cuando se empieza cuando se mantiene relajándose y la presión del ventrículo cae por debajo de la arteria, ¿qué va a pasar aquí? Se va a cerrar la válvula sigmoidea. Cuando se cierra la válvula sigmoidea, entonces yo escucho el segundo ruido. DUP. Escucho el segundo ruido. Cuando escucho el segundo ruido, es porque la sangre que está en la arteria se quiere devolver al ventrículo. Porque la presión del ventrículo se hizo por debajo de la arteria. Pero la función de la válvula es impedir que la sangre pase de manera retrógrada hacia el ventrículo. Entonces, se cierra la válvula y escucho el segundo ruido. Pero si esta válvula está enferma, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir un soplo. Ella
va a permitir que la sangre que estaba en la arteria se pase al ventrículo. Ocurre un soplo y entonces yo voy a escuchar un soplo enseguida después que se cerró la válvula sigmoidea. Entonces, en este caso, ¿cómo es el soplo? Si yo escucho el segundo ruido cardíaco, quiere decir que ahora estoy en diástole. Y si el soplo ocurre enseguida, después que se cerró la válvula sigmoidea, entonces es holo. Entonces el soplo es holo diastólico. Soplo holo diastólico de insuficiencia, porque no está permitiendo el paso de la sangre de la arteria al ventrículo. Porque está impidiendo, porque está permitiendo el paso de la sangre de la arteria al ventrículo, porque su función es evitar que eso suceda. Porque entonces a ustedes no le va a llegar la sangre a todo el cuerpo, toda la sangre que necesitaban por ese latido, no va a llegar a todo el cuerpo. Porque parte de la sangre se devolvió al ventrículo. Seguimos. Entonces, ¿qué ocurre normalmente después que se cierra la válvula sigmoidea y ocurre el segundo ruido? Caemos en el periodo de relajación isovolumétrica, en el que la presión ventricular desciende por debajo de la de la arteria, por lo tanto la sangre que estaba aquí en la arteria, con una válvula sana, impide el paso de la sangre de la arteria al ventrículo, y entonces, pero el ventrículo se sigue relajando, pero su presión está por encima de la de la aurícula. Como está por encima de la aurícula no quiere, la sangre que está en la aurícula no quiere pasar al ventrículo. Entonces, pero llega un momento en que el ventrículo se relaja tanto que entonces su presión desciende por debajo de la aurícula y entonces se abre la válvula aurículo-ventricular, porque ahora sí la sangre va a querer pasar de mayor presión a menor presión. Y es cuando se abre la válvula aurículo-ventricular. Si en este momento yo escucho el soplo, quiere decir que la sangre que estaba en la aurícula y está pasando al ventrículo está pasando con dificultad. Por lo tanto, hay una estenosis de la válvula aurículo-ventricular. ¿Cómo supe eso? Bueno, porque yo ausculté, estaba escuchando, sonó el primer ruido, no se escuchó nada, después escuché el segundo ruido, quiere decir que comencé diástole. Entonces, como comencé diástole después del segundo ruido, entonces es un soplo que voy a escuchar, es un soplo diastólico. Pero resulta que el soplo no comenzó enseguida, sino al rato. Como comienza al rato, entonces es un soplo meso. Y como es en diástole, entonces es mesodiastólico. ¿Y cómo sé que fue una estenosis? Bueno, si se dan cuenta, todos los soplos mesos son estenosis. Todos los soplos holo son insuficiencia. ¿Por qué? Porque si el soplo ocurre enseguida que se cierra la válvula, quiere decir que ella es la que está dañada. Y como ella se acaba de cerrar y está dañada, está cerrada y está dañada, grábense eso, se acaba de cerrar y está dañada, quiere decir que entonces es una insuficiencia de la válvula, está permitiendo el flujo retrógrado, porque ella está cerrada y no debería permitir que la sangre se devuelva. Por eso es que cuando ella se cierre la sigmoidea o se cierre la aurículo ventricular y enseguida suena el soplo, quiere decir que ella misma es la culpable. Y por lo tanto es un soplo holosistólico
o óleo diastólico, y todos los soplos holo son insuficiencia. En cambio, cuando yo escucho el cierre de alguna válvula, pasa un ratico y al rato se escucha el soplo, quiere decir que ella no es la que está enferma. Se enfermó la otra cuando se abre. Y si se enferma la otra cuando se abre, cuando una válvula está enferma en su apertura, ¿qué está ocurriendo? Hay una estenosis. Por eso todos los soplos meso, que cuando se cierra una válvula y al rato es que suena otra, meso al rato, al medio de la diástole, entonces yo pienso en una estenosis. Entonces ese es el segundo paso. El primer paso fue saber si el soplo está en diástole o en sístole, y el segundo paso es saber si fue al rato o enseguida. Si es enseguida es holo, y todos holos son insuficiencia. Si es al rato es meso, y todos los mesos son estenosis. Porque cuando es holo, estoy repitiendo, cuando es holo es daño de ella misma, de la que se cerró. Y si es daño cuando está cerrada, hay insuficiencia. En cambio, cuando hay daño de apertura, es porque ella se abrió al rato de que la otra se cerró, porque yo no escucho cuando las válvulas se abren. Mi guía es cuando se cierran. Entonces cuando se cierra una y al rato se abre la otra, y ahí es que empieza el soplo, entonces yo concluyo que es un soplo meso. Y al ser meso es estenosis. Si aún todavía no tienen esto claro, vamos a hacer un repasito aquí con esto que vamos a ver. Ahora, resulta que, normalmente, esto es semiología, ¿no? Pero normalmente esto se diagnostica con un ecocardiograma. Pero como sabemos, no siempre existió el ecocardiograma. Y entonces la gente, o los médicos, teníamos que diagnosticar los soplos solo ocultando. Y de todas maneras, en medicina interna, igual el cardiólogo te lo va a preguntar. Entonces, por eso es que tienes que saber esto. Entonces, fijémonos, vamos a ver un ecocardiograma aquí. Fíjense, estamos aquí, ¿verdad? En el soplo, estamos aquí en contracción isovolumétrica. Vamos a ponerle aquí el grafiquito. ¿Se acuerdan que ocurre sístole auricular? Termina de echar el último chorrito al ventrículo, ¿verdad? Pasa el impulso por el haz de His, fibras de Purkinje se contraen y empieza a contraer el ventrículo. El ventrículo se empieza a contraer, aumenta la presión. Va a aumentar la presión dentro del ventrículo. Al aumentar la presión dentro del ventrículo, se cierra la válvula auriculoventricular. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular, ocurre el primer ruido, y entonces vengo yo y escucho enseguida el soplo. ¿Cómo dijimos que era este soplo? Es un soplo, como es después del primer ruido, es sistólico. Y es holo porque ocurrió enseguida después del primer ruido. Entonces fíjense, ¿verdad? Aquí tenemos un videito cómo se más o menos el soplo. A lo mejor me escuchen un poquito más alejado porque tengo que no usar el micrófono, no usar los audífonos. Entonces fíjense cómo aquí no se escucha mucho el soplo, pero lo que quiero hacerles ver es que esto es el sonido del primer ruido y este es el sonido del segundo ruido. Entonces quiere decir que entre estos dos, este primer ruido y este segundo ruido, entre estos dos es sístole y entre estos dos es diástole. Entonces escucho el primer ruido y escucho el soplo enseguida. Al escuchar el soplo enseguida, entonces es un daño de la válvula auriculoventricular, que es insuficiencia porque es enseguida.
Fíjense aquí cómo está siendo bombeada la sangre a través de la arteria, pero se está devolviendo también a la aurícula, produciendo una insuficiencia. Entonces aquí es más o menos como se ve una... Aquí sí se escucha el soplo. Cómo se ve un ecocardiograma, cómo la sangre se devuelve de lo que es el ventrículo a la aurícula, porque hay una insuficiencia de la válvula. En el otro soplo que habíamos visto, estábamos en contracción isovolumétrica. Cuando estamos en contracción isovolumétrica, ¿verdad? La presión del ventrículo continúa subiendo porque el ventrículo se está contrayendo. Entonces, cuando él se está contrayendo, ¿verdad? Ahora va a llegar un momento cuando la presión del ventrículo va a sobrepasar a la presión de la arteria y se va a abrir la válvula sigmoidea. Ahí se abre la válvula sigmoidea, ¿verdad? Había sonado el primer ruido porque estábamos en contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica, está sonando el primer ruido. Ya sonó el primer ruido. Contracción isovolumétrica, se abre la válvula sigmoidea cuando la presión del ventrículo aumenta por encima de la arteria. Y entonces si hay un daño de esta válvula, no va a permitir el paso de la sangre del ventrículo a la arteria y por lo tanto yo voy a escuchar un soplo. Vuelvo y repito, escucho el primer ruido y al rato que pase toda la contracción isovolumétrica es que escucho el soplo, y entonces es un soplo, como es al rato, es meso, y todos los mesos son estenosis. Entonces es una estenosis de la válvula sigmoidea porque es al rato después del primer ruido. Es un soplo mesosistólico porque es después del primer ruido, y como fue al rato después del primer ruido es meso. Fijémonos aquí, fijémonos que aquí tenemos otra vez primer ruido y aquí el segundo ruido. Entonces esto es sístole y esto es diástole. Entonces yo voy a escuchar el primer ruido al rato, el soplo al rato de haber pasado el primer ruido. Es un soplo que tiene forma de rombo, como dice el libro, de rombo, porque es al ratico, porque obviamente yo no lo voy a escuchar desde aquí porque el oído no me va a alcanzar para escucharlo desde aquí, sino que al ratico, como por aquí, es que yo empiezo a escucharlo. Fue al rato después de producirse el primer ruido es que yo voy a escuchar el soplo. Como es al rato, repito una y otra vez, como es al rato es porque se dañó la otra válvula que no es la que se cerró. Concluyo que está enferma la válvula que se abrió al rato después de la primera que se cerró. Entonces por eso es un soplo meso, porque es al rato, sistólico porque estoy después del primer ruido. Y entonces todos los soplos mesos son estenosis. Igual entonces aquí ven cómo está la válvula abriéndose y cerrándose. Claro, no es efectivo y entonces se produce el soplo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se acuerdan? Estábamos en eyección rápida, eyectando la sangre del ventrículo a la aorta, a la arteria. Llega un momento cuando el ventrículo se empieza a relajar y entonces el ventrículo se relaja y ocurre la eyección lenta. Cuando ocurre la eyección lenta, ¿verdad? El ventrículo se empieza a relajar, sigue saliendo la sangre, ¿verdad? Pero llega un momento cuando el ventrículo se relaja tanto que desciende su presión por debajo de la arteria. Al ocurrir esto, la sangre se va a querer devolver, ir al ventrículo porque hay menor presión, se va a querer devolver,
y se cierra la válvula sigmoidea. Al cerrarse la válvula sigmoidea, ocurre el segundo ruido y comenzamos la diástole. Pero resulta que esta válvula está dañada y entonces va a permitir el paso de la sangre de la arteria al ventrículo. Entonces yo concluyo que es una insuficiencia. Porque, ¿cómo concluí que es una insuficiencia? Porque escuché el segundo ruido y escuché que enseguida comenzó el soplo. Escuché el segundo ruido, que es este, y enseguida escuché el soplo. Entonces, al escuchar el soplo, enseguida después del segundo ruido, es un soplo diastólico holo, porque es enseguida al principio, y entonces yo concluyo que es una insuficiencia. Fíjense como aquí está saliendo el chorrito para acá, para el ventrículo, porque la sangre se está devolviendo de la arteria al ventrículo. De este sí no encontré un ecocardiograma. Entonces, cuando en un tenemos una salida normal de sangre a través de la arteria, ¿verdad? Entonces, resulta que estamos en relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica es cuando el ventrículo viene de haber estado su presión por encima de la arteria y entonces viene bajando porque se está relajando y la presión pero la presión se mantiene por encima de la aurícula y por lo tanto las dos válvulas están cerradas. Acaba de ocurrir el segundo ruido porque se cerró la válvula sigmoidea aquí cuando la presión del ventrículo se hizo por debajo de la arteria y la sangre se quiso devolver al ventrículo. Entonces, ocurre el segundo ruido y al rato se abre la válvula aurículo-ventricular. Entonces yo voy a concluir que es un soplo mesodiastólico porque es después del segundo ruido, ahí concluyo que es diastólico. Y es meso porque es al rato, porque escuché el segundo ruido y al rato, después de la relajación isovolumétrica, fue que se abrió la válvula auriculoventricular y entonces yo escucho el soplo. Entonces, ahí, fíjense cómo este es el primer ruido, este es el segundo, aquí entonces esto es sístole entre primer y segundo ruido y esto es diástole entre segundo y primer ruido. Esto es diástole y fíjense cómo al rato es que estoy escuchando el soplo y es por eso que entonces yo concluyo que es un soplo mesodiastólico y todos los soplos mesodiastólicos son estenosis. Fíjense cómo aquí está echando el chorrito de sangre de la aurícula al ventrículo porque no está permitiendo, o sea, que la sangre pase normalmente en el llenado ventricular rápido, que debería pasar un 70%, no pasa ese 70% porque no le da tiempo. Y entonces, bueno, aquí se vería el daño de la válvula. Y así se escucha el soplo. Eso es el segundo paso. Ahora, ¿qué sucede ya para terminar esta parte de los soplos? ¿Qué sucede? Vamos a devolvernos aquí. Vamos a poner por ejemplo este soplo. ¿Verdad? Este soplo, recuerden que cuando yo escucho el segundo ruido, escucho que se cierra la válvula sigmoidea, pero la válvula sigmoidea son dos, ¿verdad? Se cerró. O sea, todo está ocurriendo igualito en los dos, vamos a decir, en los dos corazones, en el corazón izquierdo y en el corazón derecho. Cuando yo escucho el segundo ruido, escucha que se cierra tanto la aórtica como la pulmonar. Las dos sigmoideas se cierran al mismo tiempo y escucho las dos
en uno, que es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Entonces luego ocurre la relajación isovolumétrica en los dos ventrículos. Y luego entonces se abren las dos válvulas, ¿verdad? Tanto la mitral como la tricuspidia se abren al mismo tiempo y entonces yo escucho este soplo. Pero resulta que yo no tengo rayos X en los ojos y escucho el soplo y digo, bueno, ya yo sé que es un soplo mesodiastólico, es decir, es una estenosis de la válvula auriculoventricular. Ajá, pero ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Porque puede ser la tricuspidia o puede ser, perdón, puede ser la mitral o puede ser la tricuspidia. ¿Cómo saber cuál es? Yo estuve esto es una clase que se da, que la ven en el quinto semestre en Práctica Médica 1. Y yo con el profesor Torres estuve todo el fin de semana. Él me dio un libro que se llamaba El Corazón. Pero eso en su casa, pues cuando eso no me prestaba los libros. Y yo estudiando ya en su casa todo el fin de semana, de verdad. Pasé todo el sábado y todo el domingo. Y ya después del domingo en la noche, cuando yo me había bebido esos libros hasta el cansancio, que más o menos logré entender hasta aquí que les acabo de explicar, por fin. Entonces él me dijo, ahora ¿cómo vas a saber cuál es la que está enferma? Si escucho un soplo mesodiastólico, ¿cómo voy a saber si es la mitral o la tricuspidia? Bueno, entonces me sacó un librito, él estudió en España, un librito de España de 1909 por ahí. Mira, aquí está un cuadrito. Y es lo que les voy a enseñar ahorita. Sería el tercer paso. El tercer paso es que vamos a imaginar que tenemos el problema entre las dos válvulas aquí, que son la aórtica y la pulmonar, que los soplos van a ocurrir simultáneos, pues. Es decir, por ejemplo, este soplo aquí. Este soplo, escucho el segundo ruido, se cerraron las dos válvulas, la aórtica y la pulmonar, y escucho el soplo. Pero no sé de quién es el soplo. O sea, no sé si el soplo es de la aórtica o de la pulmonar porque las dos se cerraron. ¿Cómo hago? Recuerden que en semiología tenemos los focos cardíacos, que tenemos el foco aórtico del lado derecho, el foco pulmonar del lado izquierdo en el segundo espacio intercostal para escuchar esas válvulas. Pero resulta que si ustedes se ponen a escultar las válvulas aórtica y pulmonar, las dos suenan prácticamente casi igual en los dos focos. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, sencillamente lo que hago es que me alejo de los focos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, auscultar, ¿verdad? Supónganse que supónganse no. Ya yo sé que hay un daño de estas dos válvulas, de una de estas dos. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, ausculto en la axila, tanto en la axila derecha como en la izquierda. Entonces oculto. Aquí, como yo me estoy alejando de los soplos, el soplo sí lo voy a escuchar diferente aquí de aquí. Entre ellos no hay mucha diferencia porque ellos están juntos. Claro, a lo mejor un cardiólogo sí los identifica de la costumbre, pero ustedes no. Entonces ustedes lo que se hacen es que se alejan. Entonces, si yo escucho el soplo más aquí, pero aquí lo escucho bajito, quiere decir que el daño es de la aórtica, porque de aquí que estoy ocultando, ¿quién está más cerca? ¿La aórtica o la pulmonar? La aórtica. Entonces, si escucho mejor aquí el soplo, quiere decir que el daño es de la aórtica. Si lo escucho mejor aquí, entonces el daño es de la pulmonar. Igualmente pasa con cuando el soplo es de la auriculoventricular, que puede ser de la mitral o la tricuspidia. ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, me alejo de los dos soplos, perdón, de los dos focos. Para alejarme con el foco tricuspidio me pongo en epigastrio, y para alejarme con el foco mitral
me coloco en la línea axilar media con quinto espacio intercostal. Entonces, si esculto mejor el soplo aquí, entonces ya yo sé que es un daño de la mitral. Si lo oculto mejor aquí, entonces ya yo sé que es un daño de la tricuspidia. Ese sería el tercer paso. ¿Cómo saber si es la mitral, la tricuspidia, ellas dos, pulmonar o aórtica? Entonces el Guyton, ¿verdad? El Guyton les va a decir que existe lo que se llama el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. ¿Qué es eso? Bueno, mira. El volumen que es de eyección, que sale del ventrículo hacia la arteria es de aproximadamente 70 cc, 70 ml. Y existe un volumen telesistólico que es el volumen que hay en el ventrículo al final de la sístole. ¿Cómo voy a saber eso? O sea, ¿cuánto es el volumen al final de la sístole? Ah, profesor, pero al final de la sístole el corazón no queda vacío. No, el corazón siempre le queda como un repelito ahí. Cuando él se contrae completo, de todas maneras siempre va a quedar un repelito y a eso se le llama volumen telesistólico. Entonces, el volumen, el repelito que no salió, más el volumen que salió, eso tú sumas esos dos y te da el volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? Volumen al final, tele final. El volumen al final de la diástole. El volumen al final de la diástole es el volumen con que está completamente lleno el corazón, el ventrículo. Entonces, por lógica, el volumen con que se llenó el corazón, ¿verdad? El volumen con que se llenó el corazón, al final de, como está al final de la diástole, entonces sale una parte del ventrículo que fueron 70 cc y queda un repele que es 50 cc. ¿Para qué yo les estoy dando esto? Profesor, ¿para qué? Eso es fisiología, yo no voy a ser fisiólogo. Bueno, porque con esto es que se diagnostican algunas enfermedades del corazón. Ajá, profe, ¿cómo se sabe cuánto es el volumen sistólico, cuánto es el volumen telediastólico y telesistólico? Bueno, con el ecocardiograma. Así como vimos aquí en el ecocardiograma, esto que ustedes ven aquí, los colorcitos estos colorcitos que ustedes ven aquí, eso es sangre. Estos son las cavidades del ventrículo y la aurícula. Y esto es la cantidad de sangre. Entonces el cardiólogo graba, ¿verdad? Graba el ciclo cardíaco del paciente y entonces él después mide. Él busca exactamente, claro, en cámara lenta, pues él busca exactamente el momento al final de la diástole. Entonces él pone el cursor al final de la diástole, ¿verdad? Al final de la diástole y entonces él saca un área, ¿verdad? Así como nos mandaban en dibujo técnico. ¿Se acuerdan que en dibujo técnico uno podía medir el área de un cuadrado, el área de un círculo, el área, bueno, así igualmente el ecocardiógrafo saca cuánto es esta área de esta figura, que es la sangre? Y eso, por unas tablas que hay, aproximadamente te dice cuánto volumen hay al final de la diástole. O sea, se corresponde al área que yo estoy sacando aquí y entonces me da por una tablita una aproximación de cuánto es el volumen al final de la diástole. Igualmente, entonces él busca el momento al final de la sístole, ¿verdad? Y saca cuánto repelito quedó al final de la sístole. Entonces te dice, bueno, tantos cc. Porque en el video, en el ecocardiograma, pues tú no puedes saber cuánto salió, porque está saliendo durante un periodo de tiempo, sino que yo lo que hago que en el ecocardiograma yo mido cuánto hay al final de la sístole y cuánto hay al final de la diástole. Entonces, si yo resto el volumen que hay al final de la diástole menos el que hay al final de la sístole, me da el volumen que salió. Porque es lo que yo necesito saber finalmente. Cuánto
de lo que cargó el paciente, de lo que se llenó en la diástole, cuánto pudo sacar. Cuánto de lo que se llenó, que es esto, perdón, la telediastólico, cuánto pudo sacar, 70 cc. Entonces, saco 70 cc y entonces ahora yo saco un porcentaje, que es lo que les acabo de decir. Cuánto de lo que se llenó pudo eyectar. 120 cc de 70 cc, hago una regla de 3 y entonces me da que la fracción de eyección de este paciente es de 60%. O sea que de este 100%, el paciente logra eyectar un 60%. Y eso es lo normal. Eso es lo normal. Entonces, cuando el paciente no logra eyectar el 60%, sino que eyecta 50, eyecta 40 cc, perdón, por ciento, 50, 40%, entonces es lo que se llama una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Entonces se diagnostica la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección. Entonces, si tú te dan la clase de insuficiencia cardíaca y te empiezan a hablar de fracción de eyección y no tienes ni idea, no es culpa del profesor, porque él asume que tú en Morfo 2 debiste aprender qué es fracción de eyección. Y eso está en el Gayton, que es el porcentaje del volumen que salió en cuanto al volumen que había al final de la diástole. Por eso les explico estos términos, para que entiendan a qué nos estamos refiriendo. Los otros términos que deben de saber y deben conocer son los de precarga y poscarga. El de precarga, ¿verdad? Precarga, tanto precarga y poscarga son términos que se lo van a encontrar hasta el cansancio en los libros y uno muchas veces no sabe qué es eso y entonces lo ignora, ¿verdad? Y dice, bueno, algún día aprenderé qué es eso. No. Precarga es cómo se prepara el corazón para eyectar la sangre. ¿Cómo se prepara el corazón para eyectar la sangre? ¿Cómo se prepara? Dilatándose. ¿Y cómo se dilata? ¿Quién hace que se dilate el corazón? El llenado ventricular. Mientras más el corazón se llene, con más fuerza se va a contraer. Eso es la ley de Frank Starling. Mientras más se dilata el corazón, mientras más yo lo llene, con más fuerza se va a contraer. Eso es lo de la liguita. Lo de la liguita cuando uno jugaba con liguitas y papelitos. Tirarle papelito al compañero con liga. Bueno, no sé si en el colegio jugaron eso. Pero bueno, si tú quieres pegarle un papelito con una liga a alguien, mientras más estires la liga, con más fuerza va a salir el papelito. Igualito es el corazón. Mientras más estires el ventrículo, con más fuerza se va a contraer. ¿Y quién estira el ventrículo? La sangre al caer. El llenado ventricular rápido. Entonces, por eso la precarga va a depender del volumen de llenado. Es decir, va a depender del volumen telediastólico. Del volumen telediastólico. La poscarga es la presión contra la cual el corazón va a enviar la sangre. La presión contra la cual contra la cual el corazón va a enviar la sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estamos en contracción isovolumétrica, que el ventrículo está full, él se está contrayendo. ¿Para qué? Para aumentar la presión por encima de ¿quién? De la arteria, a donde va a ser enviada la sangre. Por eso es que entonces la poscarga va a depender de la presión arterial. La poscarga va a depender de la presión arterial. Entonces, porque les dije que la poscarga va a depender, es la fuerza contra la cual, y esa es la presión que está en la arteria, va a depender de la presión contra la cual el corazón va a enviar la sangre. Mientras más presión haya en la arteria, más esfuerzo tiene que hacer el ventrículo para vencer
la presión que hay en la arteria y para poder enviar la sangre del ventrículo a la arteria. Es decir, que en una persona con hipertensión arterial, su poscarga va a estar aumentada, porque está aumentada la presión arterial. Y entonces voy a tener que aumentar la presión del ventrículo para que venza a la arteria que está aumentada. Entonces va a llegar un momento en que la presión del ventrículo se va a cansar, en que el ventrículo se va a cansar de tener la presión alta, se va a cansar de mantener la presión del ventrículo alta, y entonces por eso se hipertrofia el músculo cardíaco y hace una hipertrofia concéntrica. Una hipertrofia concéntrica, que eso es fisiopatología, una hipertrofia concéntrica es que el ventrículo se contraiga, perdón, se hipertrofie hacia adentro. Una hipertrofia concéntrica. Se agranda el músculo cardíaco, pero hacia adentro. Al agrandarse hacia adentro, la cavidad ventricular disminuye. Y si la cantidad ventricular disminuye la cantidad con que me voy a poder llenar. Y si disminuye la cantidad con la que me voy a poder llenar, disminuye el volumen telediastólico. Y si disminuye el volumen telediastólico, disminuye la dilatación del ventrículo. Y si disminuye la dilatación del ventrículo, disminuye la precarga. Y si disminuye la precarga, disminuye la poscarga. Porque la precarga es con que el corazón se va a cargar. Y la poscarga va a depender de la presión que está manejando la arteria. Entonces, si no tengo una buena precarga, no voy a tener una buena poscarga. No voy a poder, con qué sangre, si casi no me llené, con qué sangre voy a poder vencer la presión que está en la arteria. Entonces, por eso es que por ahí vienen los problemas del paciente hipertenso. Entonces, factores de los que depende la presión arterial. Seguro esta formulita, ¿verdad?, la vieron en Morfo 2 y no le pararon. Que es la presión arterial. Le dice que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es decir, son los dos factores que dependen. Profe, ¿y para qué es eso? Si yo estudié medicina fue para no estudiar matemáticas. ¿Para qué me está poniendo una fórmula? Bueno, porque con la fórmula me ayuda a recordar que como ellos dos se multiplican, ellos son directamente proporcionales a la presión arterial. ¿Y qué significa eso que son directamente proporcionales? Bueno, que si aumenta uno de estos, tiene que aumentar este también para que se mantenga aquí igual. ¿Eso con qué se come? Bueno, supongamos que la presión arterial es 15, el gasto cardíaco es 3 y la resistencia vascular periférica es 5. Entonces, si yo aumento el gasto cardíaco que estaba en 3 y yo lo pongo en 5, o sea, tenía aquí 3 y aquí 5, 3 por 5, 15. Si yo aumento aquí el gasto cardíaco a 5, ¿qué va a pasar? 5 por 5, 25. Quiere decir que si aumenta el gasto cardíaco, tiene que aumentar la presión arterial. ¿Ven? O si aumenta la presión arterial, si yo la sigo igual, 3 por 5, 15, pero si aumenta la presión arterial, entonces tengo que aumentar el gasto cardíaco para que esto se mantenga. O sencillamente agarro y bajo el gasto cardíaco para que baje la presión arterial. Es decir, si esto aumentó a 25, esto está en 3 por 5, 15, no me da los 25. Entonces yo bajo más el gasto cardíaco para hacer que baje otra vez la presión arterial. Entonces estos son mecanismos que hace el cuerpo para que se disminuya la presión arterial. Ahora, hay dos conceptos que tienen que tener claro.
que son la diferencia entre presión arterial y tensión arterial. Porque entonces muchas veces pasamos por la materia sin saber cuál es la diferencia. Creemos que es lo mismo, porque como la gente dice, tómame la tensión, ¿verdad? Pero, Bertal, en la universidad me dicen que eso se llama presión arterial. Entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Tensión o presión? Entonces yo digo, no, debe llamarse presión porque en la universidad dicen presión. Ajá, ¿y por qué al aparato le decimos tensiómetro? Entonces, ¿es tensión o es presión? Es presión arterial, lo correcto. Lo que pasa es que al aparato le estamos llamando mal diciéndole tensiómetro, porque él se llama esfingomanómetro. Entonces, porque un esfingomanómetro te mide la presión arterial. Entonces, la presión arterial, o sea, la diferencia entre la presión arterial y la tensión arterial que sí existe es que la presión arterial o sea, la tensión arterial, les voy a definir primero. La tensión arterial es la fuerza que tienen las arterias para impedir que la sangre pase a través de ellas. La tensión arterial es la fuerza que tienen las arterias para impedir que la sangre pase a través de ellas. Y la presión arterial es lo contrario. Es la fuerza que trae la sangre abriendo las arterias. Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Entonces, estas dos fuerzas se oponen. Y de hecho, en esta fórmula vemos que presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es la misma tensión. La resistencia de los vasos periféricos es la fuerza que ejercen las paredes en contra de la fuerza con que viene la sangre. ¿Quién le dio la fuerza a esa sangre? Se la dio el ventrículo cuando salió disparada por la aorta. Entonces, cuando aumenta la presión en el ventrículo durante la contracción isovolumétrica, es la fuerza con la que va a salir la sangre abriéndose paso a través de los vasos sanguíneos. Entonces, la resistencia vascular periférica es la tensión arterial. Ahora, cuando entonces nosotros nos las pasamos comiendo perro caliente, nos las pasamos comiendo pizza, ¿verdad? Esos colesteroles se acumulan en las arterias, en las paredes arteriales, en el endotelio, ese colesterol malo, y aumenta el endurecimiento de las arterias. Y aumenta esos ateromas que se van a colocar en las paredes de las arterias. Estoy hablando de arteriosclerosis y ateroesclerosis, dos términos diferentes. Entonces se forman esos ateromas, se endurecen las arterias y entonces ¿qué va? Al aumentar la tensión arterial, entonces ¿qué tiene que hacer el corazón? Porque entonces al aumentar la tensión arterial, entonces cuando está en el periodo de contracción isovolumétrica, la presión está más arriba, entonces el corazón, el ventrículo se tiene que contraer con más fuerza, tiene que aumentar la presión arterial, tiene que aumentar la fuerza para que por fin se abra la válvula sigmoidea y lograr que la sangre pase del ventrículo a la arteria. Es por ello entonces que eso no se les puede olvidar, la presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? ¿De qué depende el gasto cardíaco? Él depende de dos cosas, de la frecuencia cardíaca y el volumen latido o volumen sistólico. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Aproximadamente 70 latidos por minuto. ¿Cuánto es el volumen latido o el volumen sistólico? Habíamos dicho, es aproximadamente 70 cc. Si multiplicamos 70 de frecuencia cardíaca por 70 cc de volumen latido, nos va a dar 4900 cc, porque va a salir en cada eyección, va a salir 70 cc.
Lo voy a multiplicar por 70 veces, que es lo que me da la definición de gasto cardíaco, el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. Entonces eso me da 4.960 cc. ¿Y cuánto es nuestra volemia normal? Aproximadamente 5 litros. La cantidad de sangre que nosotros tenemos. Quiere decir que en un minuto, cada minuto, pasa toda la sangre por el corazón. En un minuto sale toda la sangre por el corazón. Quiere decir que Dios me cuide, pero me dan un tiro que me da en la raíz de la aorta. En un minuto estoy desangrado. ¿Por qué? Del corazón, ya vimos aquí que del corazón sale, en un minuto, salen 4.900 cc. Y eso es lo que yo tengo de sangre. Chao, cheo. Entonces, ¿por qué les hablo un poquito de fisiología? Porque eso lo necesitan para poder entender hipertensión arterial, que es una enfermedad que la van a ver todo el tiempo. Entonces, es necesario que entiendan esto. Factores de lo que depende de la presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, no se le puede olvidar con esta formulita que tenemos aquí. Entonces, el gasto cardíaco, ¿de qué depende? Aquí vimos de la frecuencia cardíaca y el volumen latido. ¿El volumen latido de qué depende? ¿De qué depende el volumen latido o el volumen sistólico? Ya les expliqué que va a depender de la precarga, ¿verdad? De ese retorno venoso, ¿verdad? De esa cantidad de sangre que llega, y la cantidad de sangre que llega a la vez va a aumentar o va a disminuir la poscarga, ¿verdad? Y obviamente tenemos que tener un buen músculo cardíaco. Al tener un buen músculo cardíaco, eso nos va a permitir tener un buen volumen sistólico, un buen volumen de eyección. El otro factor de lo que va a depender es la frecuencia cardíaca. Si subimos la frecuencia cardíaca, obviamente va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Y de qué depende la frecuencia cardíaca? Depende del sistema nervioso autónomo, porque es el que se encarga de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. El otro factor de lo que depende la presión arterial es la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica va a depender de varias cositas. De la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre nos las va a dar la coagulabilidad de la sangre, de cómo están la cascada de coagulación, cómo están las plaquetas, todo eso. Y por eso es que al paciente con hipertensión se le manda aspirinita, porque la aspirinita le disminuye la viscosidad, y al disminuir la viscosidad disminuye la resistencia vascular periférica, y si disminuye la resistencia vascular periférica disminuye la presión arterial, además de que me impide también de que se vayan a formar trombos. Otro factor que depende de la longitud del vaso. Mientras más largo es la arteria, más aumenta la resistencia vascular periférica y más aumenta la presión arterial. Por supuesto que eso es algo que no podemos cambiar. Y el radio del vaso, es decir, la luz del vaso, que eso me lo va a dar también, eso viene dado por el sistema nervioso autónomo, en lo que sabemos que se llama vasoconstricción y vasodilatación. Por eso es que un paciente con hipertensión y le damos adrenalina, aumenta su contracción del vaso, es decir, que disminuye el radio del vaso, y al disminuir el radio del vaso tiene que aumentar, eso hace que aumente la resistencia vascular periférica, y entonces se aumenta la presión arterial. Entonces, tú a un paciente le das adrenalina y es hipertenso, y lo puedes matar por la misma adrenalina, pues. Aquí vemos que entonces cuando una persona está en reposo, esto es el porcentaje de gasto cardíaco. Cuando ustedes lean el libro que el riñón tiene tanto de gasto cardíaco o tanto porcentaje de gasto cardíaco, ¿qué está queriendo decir? Que bueno, que el 22% de la sangre que va al riñón, está diciendo que del 100% de sangre que sale del corazón, el 22% va para el riñón. A eso se refiere el gasto cardíaco del riñón, el gasto cardíaco de la piel, el gasto cardíaco del cerebro. Todo eso son porcentajes que pueden
cambiar cuando uno de repente lo está persiguiendo un toro y sale corriendo. Entonces todas las arterias que no son o que son que no son imprescindibles se cierran, se les cierra la llavecita, es decir, ocurre una vasoconstricción de las arterias que no voy a necesitar para correr y abro las que sí las que voy a necesitar para correr, que son las de las extremidades, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces fíjense que cambia. Ahorita ustedes están sentaditos y un 21% de su sangre se va al músculo, pero si ustedes los persigue el toro, el 88% de su sangre que sale del corazón se va a ir al músculo para que puedan correr y el toro no los alcance. Esto es para que vean, esto es de un libro de cirugía, y fíjense cómo empezando este capítulo habla de la vigilancia fisiológica del paciente quirúrgico y les dice aquí como los temitas que van a conseguir durante todo el capítulo. Y me llama la atención que fíjate, aquí estás en octavo, noveno semestre y fíjate que te dice, bueno, te voy a hablar de gasto cardíaco, de vigilancia electrocardiográfica, de precarga, de poscarga, de contractibilidad. Entonces fíjate que son temas que tienes que saber, tienes que conocer para poder entender los temas más profundos. Y esto es cirugía. Les hablaba de que es un tema que es de hipertensión arterial, medicina interna y tal, pero esto es cirugía y también tienes que entenderlo. De hecho, en cirugía se maneja el parámetro de que todo paciente que haya estado en un accidente de tránsito o se haya caído de altura, es decir, lo que se llama un paciente politraumatizado, y él llega y empieza a aumentarle la frecuencia cardíaca sin razón alguna, eso quiere decir que está bajando el gasto cardíaco. Y si está bajando el gasto cardíaco, está bajando aquí el volumen latido. Y si está bajando el volumen latido, quiere decir que está sangrando por algún sitio. Por eso, entonces, no se les puede olvidar cuando estén en cirugía, todo paciente que no esté con alguna enfermedad, sino que estuvo en un accidente de tránsito o caída de altura y tiene aumento de la frecuencia cardíaca, eso es un aviso de que hay disminución del gasto cardíaco, es decir, que está sangrando por algún lado. Y el cirujano se tiene que encargar de buscar por dónde, por el abdomen, por el tórax, por donde sea. Bueno, esto es en cuanto al ciclo cardíaco y los soplos. Y bueno, parte de la fisiología de presión arterial.